Buenos días nuevamente, empezando un nuevo día, una nueva semana en octubre, y seguimos viendo el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Vamos a estar viendo cómo nuestro Señor Jesucristo lidia con la indiferencia básicamente de las personas que Él conoce. ¿Cuántos de ustedes no han hecho su fama creciendo con su familia y luego se separan y se dedican a hacer algo y su familia simplemente no cree en nada, no da crédito a lo que haces o lo que has hecho? Y más si es el caso de cuando has venido a Cristo y hay una transformación verdadera en tu vida y vuelves a tu familia para hablarles de Cristo. No todos van a aceptar los cambios y te tirarán quizá de hipócrita, de traidor, o dudarán de la veracidad de esa transformación. Pero vamos a ver lo que el texto nos dice. Para ello vamos a orar rápidamente. Padre Santo, te rogamos, Señor, primeramente te agradecemos por tu palabra y un día nuevo, y te pedimos, Señor, que tu palabra llegue hasta las personas a quienes tú intentaste o has decidido, Señor, que vengan a ti. Entonces sabemos que muchos cierran sus oídos, su entendimiento, y se niegan, Señor, a aceptar tu deidad, se niegan a aceptar tu persona, se niegan a aceptar tu autoridad, y por lo tanto pues ellos mismos toman decisiones que les llevarán a una eternidad difícil, Señor. Entonces hoy te rogamos que nos das la oportunidad de entender tu palabra, que nos ayude, Señor, a venir a Cristo, a deshacernos de todo aquello que nos impida acercarnos a ti. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir tu palabra, y que, bueno, pues en el nombre del Señor podamos honrarte como tú estableces. En el nombre de Cristo. Amén. Y pues ya en ello, dirijámonos a Marcos número 6, capítulo 6. Y veamos lo que el Señor nos tiene el día de hoy. Y pues el título de la palabra de Dios sería hoy en Jesús en Nazaret, ¿verdad? Lidiando con esa indiferencia que a veces nos caracteriza a muchos de nosotros. Indiferencia es algo que no es muy bueno. Y quiero iniciar con un texto que viene de Eclesiastés 9, 13 al 18. Y es algo interesante cómo las cosas suceden de esta manera. Por lo regular, muchos de nosotros, en nuestro tiempo, en el tiempo en el que vivimos, siento que estoy muy abajo, ¿verdad? Perdón, no suelo hacer eso, ¿verdad? En el tiempo en el que vivimos, pues le dedicamos mucho tiempo al placer, a los intereses personales, a cualquier cosa que a ti te llame la atención. Se dedica tiempo, ¿verdad? Trabajo, viajes, el querer lograr ciertas cosas, que no es malo el querer adquirir sabiduría o conocimiento, pero mucha gente va más allá de lo normal. El que trabaja demasiado, o el que no trabaja pues es peor, ¿verdad? Pereza y todo esto. Lo que quiero decir es que estamos tan enfocados en nosotros mismos que no vemos lo que es importante, y menospreciamos por lo regular a alguien que pues nunca decidió o nunca quiso o tener una licenciatura. Eso no era para esa persona, ¿verdad? Decidió más bien aprender a hacer un oficio, ¿verdad? Algo con sus propias manos. Por lo regular, de donde yo vengo, por ejemplo, si no eres licenciado o doctor o algo así que llame la atención, pues eres menospreciado. Si eres un albañil, eres menospreciado. Si te dedicas a hacer quesadillas, eres menospreciado. Y eso pues eso es terrible, porque a Dios no le gusta el menosprecio de ninguna persona. Entonces, al contrario, ¿verdad? Es algo que estamos muy mal acostumbrados en ciertas partes. Pero en fin, te leo Eclesiastés 9, 13 al 18, que nos dice: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad, y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio,
toma en cuenta que dice un hombre pobre, no un hombre con licenciatura o con grandes casas y con dominante, no, sino dice es un hombre pobre, ¿verdad? Pero es sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, no con sus riquezas, no con su poder, con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces, ¿por qué? Porque era pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada. Y hay mucha gente que es así, es muy sabia, pero es pobre y se le menosprecia. Y aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras, ¿verdad? Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Eclesiastés 9, 13 al 18. Y esto está relacionado con el texto de esta mañana, porque vemos el menosprecio que Jesucristo recibió de su propia gente. Veamos lo que dice el texto. Salió Jesús de allí. ¿De dónde? Bueno, pues hemos estado viendo que Jesús ha estado viajando a los alrededores de Galilea y a la otra parte, en Decápolis, ¿verdad? En Decápolis, donde liberó a un par de personas de demonios, 6,000, lo que el texto dice, y regresando, ¿verdad?, a su lugar de trabajo, que es Capernaum. Ahí pues realiza mucho más milagros también, predicando siempre el arrepentimiento de los pecados, lo cual a la gente del día de hoy pues parece que no le importa, porque estamos más enfocados en las cosas de la tierra que en los asuntos del cielo. Entonces se predica más el confort, la comodidad, ¿verdad?, la riqueza, la salud, que la salvación. La salvación, porque si el día de hoy te mueres, toda tu riqueza y tus propósitos y tus metas pues no sirven de nada, ¿verdad? Sin Jesucristo estás frito, lo voy a decir de esa manera. Entonces el arrepentimiento de los pecados es mucho más importante, un asunto mucho más importante que cualquier otro asunto, ¿verdad? En las predicaciones. Si hoy no te arrepientes y mueres, estás frito, literalmente, casi, ¿verdad? Digo porque termina uno en un lugar que, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, pues no es muy agradable. Por esa razón Jesucristo padeció, ¿verdad?, voluntariamente, tomando mi lugar, tu lugar, para padecer lo que no quiere Dios que padezcas, que es el tormento. Entonces Jesucristo recibió ese tormento en tu lugar y en mi lugar para impedir que llegaras a ese lugar el día de hoy, ¿verdad? Y bueno, el hecho de que vivamos cada día como si nada pasara, pues tiene que ver con su misericordia, que nos da tiempo para arrepentirnos. Y viene Jesús, sale de Capernaum, donde acaba de realizar un par de milagros, ¿verdad? Uno de ellos es la resurrección de una persona, ¿verdad? Y la sanación de una persona que estaba enferma de una hemorragia por 12 años, ¿verdad? Y pues la gente era testigo de estos asuntos. Y la fama de Jesús en toda la región de Galilea crecía y crecía y crecía y crecía. Pero sale de allí de Capernaum y viene a Nazaret, porque no dice el texto Nazaret, pero dice vino a su tierra, y todos sabemos, de acuerdo a los escritores de los evangelios, que Jesús creció y vivió, ¿verdad?, en Nazaret. Sí, nació en Belén, pero debido a las circunstancias se tuvieron que mover de allí para no ser asesinado literalmente por el rey Herodes, y vivieron en Nazaret. Entonces básicamente él creció en Nazaret, se le llamaba Nazareno, ¿verdad?, por la región donde vivía. Entonces sale de allí de Capernaum y viene a Nazaret, vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, quienes iban a atestiguar absolutamente todo, ¿verdad? No sabemos cuántos de sus discípulos le seguían, asumimos que eran los 12. Y durante ese tiempo, pues parece ser que llegó a casa donde estaba su mamá, sus hermanos, sus hermanas, y llegaron ahí, ¿verdad? Porque dice que no hizo nada, y llegado el día de reposo, no sabemos si llegó en un viernes en la noche, no sabemos si viajó antes,
pero parece ser que se tomó un tiempo para quizá descansar de las multitudes. Pero cuando comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Aquí vemos los que no le agradan mucho, no se agradan de Jesucristo, que atestiguan que sí, que efectivamente tiene sabiduría, que efectivamente puede realizar milagros con sus manos. Pero el menosprecio es impresionante, dice aquí el texto. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su propia casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando en sus sinagogas. Entonces vemos primeramente que Jesús sale de Capernaum, ¿verdad? Viene a Nazaret, a una ciudad pues, que tampoco tenía buena fama, pero era el lugar donde él creció. Y los discípulos le estaban siguiendo. Nuevamente vemos que no era una visita familiar, sino que parecía que era un tiempo para entrenar a sus discípulos en el ministerio. Y es interesante que hasta este punto, antes de llegar a Nazaret, la fama de Jesús había crecido impresionantemente. El texto de Marcos nos dice que venían de todas partes, de todas las regiones, del norte, del sur, del este y del oeste, ¿verdad? Para escuchar su sabiduría, para ser sanados. Y muchos otros venían con completamente una opuesta intención, que es oponerse, criticar, destruir, pero venían entre ellos también. Y aquí los discípulos le vienen siguiendo, los que todavía pues tenían esas dudas de si era el Mesías o no era el Mesías, pero habían visto su poder, sus milagros, habían escuchado su sabiduría y estaban ahí fieles, ¿verdad? Con él. Seguían aprendiendo, seguían siendo entrenados. Y vemos que muchas veces, aún después de la muerte del Señor Jesucristo, muchos de ellos todavía dudaban de quién era Jesucristo, ¿verdad? Querían creerlo porque lo que habían visto, lo que habían escuchado, indicaba que era el Mesías, pero pues el Mesías estaba muerto, ¿verdad? Pero el tercer día, cuando resucita y se muestra delante de ellos, ahí es cuando sus ojos les son revelados. Dice: ya entendí, sí, este es el Mesías, ya entendimos. Hasta ese punto, ¿verdad? Entendieron quién era Jesús. Hoy tú y yo tenemos la revelación de la palabra de Dios y vemos todos estos eventos escritos por muchos testigos oculares. Y aquí sus discípulos, pues ya viniendo, ¿verdad? Era un tiempo para el entrenamiento. Entonces, llegado el día de reposo, está implícito que no enseñó públicamente, sino hasta ese día, ¿verdad? Comenzó a enseñar en la sinagoga. Seguramente mucha gente en Israel, en esos días de opresión romana, pues esperaban escuchar a un líder político, un líder religioso tal vez, con mucho poder, pero no esperaban que se les dijera: pues arrepiéntete de tu forma de vida, que ofende a Dios, ¿verdad? Arrepiéntete de tus adulterios, arrepiéntete de tus robos, de tus mentiras, de tus negocios ilícitos, de tu orgullo, de tu soberbia, de tu ira, de lo que te gusta practicar. Y pues no es algo que a la gente le guste, ¿verdad? Buscamos hoy en día, por ejemplo, predicaciones que nos hablan de paz, de cosas bonitas, pero no nos gusta que nos hablen de muerte y de juicio. Y seguramente esto es algo que Jesús predicaba siempre, porque el texto nos dice que predicaba el arrepentimiento. Entonces comenzó a enseñar en la sinagoga, ¿verdad? Esto ya es como un maestro y a quien se le cede pues la palabra. Comenzó a enseñar en la sinagoga. Y había muchos oyéndole, se admiraban. Había mucha gente en el lugar, ¿verdad?, que le escuchaban, y no necesariamente entendiendo lo que él decía, no que fueran personas torpes o lentos para aprender, sino que no importa si tienes un grado de licenciatura,
Si el Espíritu de Dios no te abre el entendimiento, no entenderás las cosas espirituales. No es porque algunos son mejores que otros, es simplemente que Dios le abre el entendimiento al que cree, al que se acerca a Dios, al que cree que Dios existe y que Dios es verdad. Es a ellos a quienes se les administra la palabra de Dios y se les abre el entendimiento. Pero muchos oyéndole se admiraban, y no se admiraban en el sentido de recibir la palabra con gozo, de entenderla, de decir, ya entiendo ahora, no, sino que decían, ¿y este inútil? ¿Y este inútil quién le enseñó todo esto? Este pobretón, ¿de dónde sacó todo esto? En ese sentido se admiraban. Decían, porque lo conocían. Sabemos que la gente que estaba escuchando a Jesús era gente que le conocía. Entonces era una actitud básicamente de escepticismo, de una actitud de crítica hacia Jesús. ¿Cuántas veces a ti y a mí no nos ha pasado lo mismo? Empiezas a hablar de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y la gente te menosprecia y dices, eres un torpe, ¿cómo crees todas esas cosas? Y empiezan pues a criticar, ¿verdad? Hacerte sentir terrible. Pues básicamente es la misma actitud de escepticismo. Estás absurdo, eres un loco, ¿cómo crees? Entonces, nuevamente, pues vemos que todos conocían a Jesús desde que estaba pequeño, ¿verdad? Entonces se admiraban no de la enseñanza, sino de la persona que tenía tal conocimiento. Le menospreciaron completamente. Dice, ¿de dónde sacó todo esto? Porque decían, ¿de dónde tiene así en un término despectivo, ¿verdad? Estas cosas. ¿Y qué sabiduría es que le es dada? O sea, nunca fue a una universidad, nunca se fue a preparar, nunca, pues ¿quién es, verdad? ¿Quién le dio esto? ¿Quién le dio todo esto? ¿Y de dónde saca este hombre todos estos milagros que por sus manos son hechos? Muchos de ellos probablemente asumieron que solamente eran trucos. Entonces se negaron a creer, pensarían que eran trucos, que aún así no negaban que tenía esa sabiduría, pero se quedaban exclamando, pues ¿de dónde sacó toda esta información? ¿Quién se le enseñó? ¿Verdad? Y sus milagros. Entonces tenían sus dudas, se negaban completamente a creer que él salvaría a la nación de Israel, ¿verdad? Dice, este hombre pues es solamente el constructor que conocemos acá, ¿verdad? El carpintero. Entonces, nota el contraste que hubo entre lo que Marcos nos ha estado diciendo, que ha lidiado con los fariseos legalistas, ¿verdad? A quienes puso en su lugar cuando ellos le llamaron que estaba poseído básicamente, y que por eso tenía el poder para sacar otros demonios. O sea, se le criticó y se le juzgó mal. Marcos nos ha estado diciendo que calma tormentas, que calma el mar, que tiene poder sobre el dominio espiritual, ¿verdad? Los demonios. Tiene poder sobre el cuerpo humano para sanar, tiene poder sobre la muerte para resucitar, y su fama va creciendo y va creciendo, ¿verdad? Ha curado leprosos, ha curado gente con muchos males, ha levantado personas de la parálisis, y bueno, pues la gente le agolpa completamente, lo empuja a donde él quiera que él va. Pero aquí vemos esa indiferencia terrible. O sea, ¿quién es este? Preguntan. ¿De dónde tiene estas cosas? Entonces es un menosprecio terrible. Y eso es algo que nos va a seguir pasando cuando predicamos el Evangelio. La gente va a pensar que esto es un absurdo. Por eso Pablo dice que al Señor, a Dios, le ha parecido bien salvar a la gente por medio de esta locura, ¿verdad? A la gente le parece algo absurdo. Y vemos que Jesucristo mismo, nuestro Señor, nuestro Dios, quien tiene el poder sobre la vida y la muerte, pues recibe el mismo trato. Entonces, que no te sorprenda cuando tú estás predicando el Evangelio a otras personas que se burlen de ti. Simplemente, simple y sencillamente no les interesa. Te tirarán de loco, de absurdo, de necio, de estúpido, que has caído en una trampa. Y bueno, pues se negaban a creer que Él
es esa persona que Dios seleccionó para salvar a la nación de Israel. Simple y sencillamente porque le conocían, ¿verdad? Entonces, la fama de Jesús, que se extendió por toda Galilea y por Decápolis en Nazaret, toda esa ciudad permaneció incrédula. Entonces, ojo con nosotros también. Podemos estar tan acostumbrados a la palabra de Dios que hasta cierto punto pues ya dejamos de creer, o empezamos a tener nuestras dudas, o nos empezamos a alejar. Y eso es un peligro terrible. Entonces aprendamos también como los discípulos, que a pesar de sus dudas permanecían fieles. La gente que le conocía a Jesús desde pequeño, en el versículo 3 decían, ¿no es este el carpintero? Y el término carpintero pues, se refiere a no necesariamente a la persona que se dedica a fabricar muebles, aunque pudo haber incluido eso. Pero también se refiere a la persona que trabajaba con madera. Y esto podía haber sido un trabajador de la construcción, porque también tiene que ver con el trabajar con piedras, el trabajar con ladrillos. Entonces básicamente yo lo pinto de esta manera, como cuando se desprecia en una persona que tiene las habilidades para construir una casa, se le menosprecia, ¿verdad? Por su aspecto, por su falta de cultura, por su falta de conocimiento, pero tiene tanta práctica que aún le puede enseñar, él mismo le puede enseñar a un ingeniero, a un arquitecto, las fallas que tienen en sus diseños. Sin embargo, aquí se le menosprecia, ¿verdad? Porque es el carpintero, solamente es un carpintero, es lo que la gente asume. Entonces su pueblo seguía viendo a Jesús como eso, ¿verdad? La profesión que su padre ejerció como un artesano que trabajaba, como te digo, con madera, piedras, ladrillos, y pues no podían pensar que ese fuera el Mesías. ¿Cómo crees? ¿Con qué nos va a salvar? ¿Con piedras? ¿Con madera? ¿Verdad? Y le llamaron también, ¿no es este el hijo de María? Entonces, en Israel en esos tiempos la práctica era relacionar al hijo con el padre, no con la madre. Entonces era un término despectivo, quizá por dos razones, ¿verdad? Una, que José ya había fallecido. La otra, pensando ya que los rumores eran ciertos de que María había tenido un hijo ilegítimo, quizá en ese término le mencionaban a Jesús, ¿no es este el hijo de María? ¿Verdad? Un término sarcástico, un término despectivo, un término ofensivo básicamente, en la manera en que se referían al Señor Jesucristo. Entonces, notas el contraste que hasta aquí llevamos en comparación con el resto de Galilea, con inclusive Decápolis, que no era judío, una región judía. Aún ahí la fama de Jesús iba creciendo, pero no en Nazaret. Era la segunda visita, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo a la ciudad. Es como si Jesucristo les hubiera dado una nueva oportunidad y la dejaron pasar también, ¿verdad? Dijeron también, este Jesús es el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Estos 4 hombres, no nos dan los nombres de sus hermanas, ¿verdad? También dudaron del Señor Jesucristo. Y hasta este punto recordarás en Marcos, un poco más atrás, donde Marcos nos dice que vinieron desde su casa cuando escucharon lo que Jesús estaba haciendo, y lo primero que pensaron es que Jesús ya había perdido la cordura, ¿verdad? Y le llamaron, bueno, básicamente pensaban que estaba ya loco y fueron por él para pues, traerlo a casa, lo cual pues no tuvieron éxito, pero ahora ya está aquí Jesús, ¿verdad? Y ya vino de visita y se queda con ellos, y la gente del pueblo dice, no, es este el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, quizá hasta menospreciando a la familia de Jesús también, con quienes ellos se juntan, con quienes ellos platican, con quienes ellos hacen lo que... Quizá estos hermanos, Jacobo, José, Judas y Simón, también eran trabajadores como su papá, ¿verdad? A quienes se les enseñó el oficio. Entonces quizá como relacionando, pues, que no es el carpintero el hermano de los otros carpinteros o de los otros trabajadores, no es el hijo ilegítimo de aquella mujer. Entonces en todo lo que la gente hablaba se menospreciaba a Jesucristo, así de plano. La gente de su propia casa, de su propia familia, ¿verdad?, no creían quién era, pero no solamente no creían quién era, sino
el menosprecio se notaba en sus palabras, en su corazón, lo que abundaba en su corazón. Entonces, en realidad, pues era el medio hermano de Jesús. Y aún así, Jacobo más adelante, Jacobo y Judas, vendrían a ser, al menos Jacobo, líder de la iglesia en Jerusalén. Esto lo encuentras en Hechos 12, 17, 15, 21 y 1 Corintios 15, Gálatas 1 y Gálatas 2, 9. Entonces se convierte inclusive en el escritor de una de las epístolas, Santiago, ¿verdad? Lleva su nombre. Y Judas, otro de sus hermanos, también fue escritor de una de las epístolas que lleva también su nombre. El texto nos sigue diciendo que, pues, también tenía hermanas, de las cuales no sabemos nada. No sabemos si más adelante, como Jacobo y Judas, se habrán convertido, habrán creído quién Jesús era. Pero la gente en general se escandalizaba de él. La palabra escandalizar, perdón, en el griego quiere decir tropezar, caer en una trampa o hasta caer en pecado. Los habitantes de Nazaret se sintieron tan ofendidos por la actitud de Jesús, como por presentarse como un profeta, ¿verdad? Como un maestro, pues por su común procedencia, crecieron con él, jugaron también con él. Entonces no podían creer que ahora ya se mostrara como el gran Señor, como el libertador. Entonces lo menospreciaban por su limitada educación formal, ¿verdad? No fue a universidades o lugares en donde se les reconocía. También se le menospreció por su falta de posición religiosa, quizá por su falta de posición social, ¿verdad? Oficialmente reconocidos. En Mateo 13, 57, Jesús se llama a sí mismo profeta, ¿verdad? En concordancia con el resto de sus roles, o al menos con uno de ellos, es un profeta. Entonces Jesús decía aquí en el versículo 4 que no hay profeta sin honra, sino en tu propia tierra, entre tus parientes y entre tu casa. Entonces la familia de Jesús no creía en él absolutamente, le menospreciaron. Y te recuerdo que pensaban que, de hecho estaban pensando que Jesús estaba loco. Pues no podían creer. Ni el pueblo donde Jesús creció, ni la familia de Jesús creían que él era el Mesías. Y debido a esto, dice el versículo 5 que no pudo hacer allí ningún milagro. Y esto no tiene nada que ver con la capacidad de Jesús o que dependa de nosotros que Él pueda hacer sus milagros. Absolutamente no. Entonces, como por ejemplo, cuando alguien te regala $1,000,000, ¿verdad? ¿Qué necesitas para recibir el $1,000,000? Pues ir y recibir el regalo. Pero si el $1,000,000 está ahí y dices, nah, eso no es cierto, es una trampa, y nunca vas, ¿verdad? Pues nunca vas a recibir el dinero. Entonces, en ese sentido, la gente no se acercaba a Jesús por su incredulidad, no porque Jesús le hubiera faltado poder, sino que la gente simple y sencillamente lo hizo a él a un lado. No le buscó, no creyó en él, ¿verdad? Y bueno, pues no sanó a muchos, sino dice el texto que solo a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Quizá en su compasión, pues todavía se compadeció, de algunas personas entre ellos. Pero en general la ciudad no creyó. Y te recuerdo que muchas veces esto podría caer, esta ciudad pudo haber caído en un juicio por su incredulidad. Y sin embargo, Jesús todavía les extiende ese tiempo para creer. Entonces, este poder de Jesús tiene que ver con el acercamiento personal, ¿verdad? Que tú tengas con Él. Entonces, hoy en día también se aplica a nosotros. Muchas veces no queremos acercarnos a Jesús porque nuestros intereses son otros, o menospreciamos la autoridad de Jesús, o menospreciamos su persona. Y bueno, pues nosotros hacemos lo que mejor nos place, lo que más nos satisface, en lugar de venir a Jesús, y no nos sometemos a Jesús como mucha gente lo hizo en Capernaum, como mucha gente lo hizo en Jerusalén, y tomamos la actitud de mucha gente de la gente de Nazaret. No le buscamos,
le hacemos a un lado. Entonces, pues no esperemos que Jesús trate con nosotros tampoco, ¿verdad? No habrá grandes milagros en nuestras vidas, no habrá nada, ¿verdad? Al contrario, estamos por nuestra cuenta. Pero los milagros en general, así los milagros que vemos hasta este punto, estaban destinados para la gente que le buscaba. Si te fijas en el texto, la mayoría de los milagros de Jesús son hechos en personas que buscaban a Jesús, no en personas que, obviamente suena ilógico lo que estoy diciendo, pero la gente que nunca le buscó, pues nunca recibió nada. ¿Eso cómo se aplica a nosotros? Bueno, si quieres una vida satisfactoria, independientemente de los problemas, porque Jesús nunca promete que la vida será libre de problemas, sino al contrario. Si queremos entrar a la casa de Dios, al cielo, ¿verdad? Tenemos que venir a través de Jesucristo, tenemos que buscarle. Más allá de solamente una religión o de recitar palabras sin fin, es conocerle. Para eso nos dejó un texto con muchos detalles para estudiarle, pero muchos de nosotros ocupamos más ese tiempo para otras cosas, trabajar, distraerse, descansar, y exageramos o abusamos del uso del tiempo. Entonces no usamos el tiempo para conocerle, no usamos el tiempo para orar, no usamos el tiempo para pasar tiempo con él, ¿verdad? Entonces tampoco le estás buscando. Eso es un problema grave, caes en la misma indiferencia de la gente de Nazaret. Y eso es algo que debemos tener mucho cuidado. Y si esa es la actitud que tenemos el día de hoy, pues hagamos una pausa en nuestras vidas y pidamos perdón y pidamos una nueva oportunidad para acercarnos a Jesús. Aunque la gente se burle, ¿verdad? Pues eso no es lo importante. Lo importante es que permanezcas fiel. Aunque la gente se burle y sea indiferente, tú permaneces fiel a Jesús. Entonces, Jesús no trajo más milagros para no traer juicio sobre esa ciudad, ¿verdad? Por causa de su incredulidad. Entonces, considéralo como un acto de misericordia, el que no haya realizado mayores milagros en su pueblo. De otra manera, habría sido una condenación terrible. Pero sí estaba asombrado, muy, muy asombrado de la incredulidad de ellos. Y otro de los momentos en el que Jesús se asombró mucho es la fe del soldado romano, ¿verdad? Del centurión, que tuvo gran fe, a pesar de que Jesús le dijo, los milagros son para los hijos, ¿verdad? No para los perros. Aunque ya estoy mezclando las historias, olvídate de ello. Entonces, no ahorita ya perdí el hilo, pero sí hubo un centurión romano que creyó en Jesucristo mucho más, ¿verdad? Porque dice que el momento en que él manda a sus soldados a hacer lo que él dice, ellos obedecen. Entonces Jesucristo tiene ese poder para hacer con su autoridad que algo suceda. Y esa es la fe que Jesús alaba de este centurión. Pero aquí también está asombrado de la incredulidad de la gente, de la incredulidad de su pueblo. Básicamente estaba pasmado, estaba estupefacto por esa reacción que la gente tuvo hacia su persona, ¿verdad? Siendo Dios, hacia su enseñanza, que quizá la aceptaban como buena, pero no la escucharon, no la entendieron de quién procedía. Entonces menospreciaban la enseñanza por menospreciar a la persona, básicamente. Y menospreciaron los milagros también, porque pensaban que eran trucos. Entonces no creyeron absolutamente nada. Su corazón estaba duro como una piedra. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Bueno, pues se fue de allí, recorriendo las aldeas de alrededor, enseñando a las personas, ¿verdad? Entonces, este es un evento que marca pues la tercera gira por Galilea, porque de ahí es donde surge, pues va en las aldeas de alrededor, enseñando la palabra de Dios y haciendo lo mismo que ha estado haciendo, sanando a la gente, liberándolos de demonios, lo que no pudo hacer en Nazaret. Entonces Nazaret se lo perdió por su incredulidad. Entonces va alrededor, terminando así, casi donde empezó, ¿verdad? En Capernaum. Entonces este es un pasaje que
nos debería de llamar la atención. ¿Cómo respondes a la indiferencia de la gente? ¿Y cómo respondemos nosotros si es que estamos siendo indiferentes? Creo que es Apocalipsis 3:16, en el que el Señor Jesucristo le está haciendo una advertencia a una de las iglesias, ¿verdad? Déjame lo busco rápido. Esto es un texto que acaba de venir a mi mente. Y nos dice... Se pegan las hojas, es difícil. Es el 14. Es el mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el cual es Jesucristo, y los cuales Nazaret no creyó. El principio de la creación de Dios dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, eres indiferente. Ojalá fueses frío o caliente, o sea, te interesaras en una cosa o en otra. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y este es otro texto de estudio, ¿verdad? Porque tú dices, yo soy rico. Entonces ellos pensaban en Nazaret que no necesitaban nada, ¿verdad? Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Y sigue más adelante, dice... Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Jesús dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, ¿verdad? Sé pues celoso y arrepiéntete. Y viene el famoso texto: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y eso es lo que la gente no hizo, no escuchó la voz de Jesús. Y tú y yo tenemos que escuchar la voz de Jesús el día de hoy. Abre la puerta de tu corazón a Jesús para que Él entre y haga esa relación íntima contigo. No es una religión, sino que es una relación personal. Personal. Tú y yo, tú y Jesús, yo y Jesús, o Jesús y yo, haciendo esa relación, conociéndonos, que Él me conoce completamente de pe a pa, pero nosotros somos los que tenemos que abrir la puerta, ¿verdad? Para que ese conocimiento que Él tiene, ese amor por el cual murió en tu lugar, ¿verdad? Llene tu corazón, te limpie de esa maldad, de esa indiferencia. Entonces, sé celoso y arrepiéntete, celoso de Dios, y arrepiéntete de esas actividades que te alejan de Dios. Deja de hacerlo, básicamente. Y si hubiera algo que te impide acercarte a Dios, pues deshazte de ello. Por eso nos hace una ilustración en la palabra de Dios. Nos dice que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios sin un ojo, que todo tu cuerpo sea echado al infierno por causa de tu pecado. Entonces, escuchemos hoy la voz de nuestro Señor Jesús a través de su palabra y aprendamos de esa indiferencia que experimentó en su propia casa para no caer en el mismo pecado. Entonces, que tengas una buena semana y que Dios te siga bendiciendo.